Un minutito. 8:41 de la mañana. Mi saludo especial, mi saludo cordial para el candidato a la presidencia de la República, don Guillermo Lasso, que nos acompaña en esta mañana por feliz coincidencia. Se han sumado, mientras yo estaba estos días en Colombia, se han sumado hechos que los vengo a conocer esta madrugada, porque llegamos después de las 12 de la noche en un vuelo de copa desde la ciudad de Bogotá y teníamos que estar a primera hora aquí. Entonces, estamos tratando temas, y ya lo hemos tratado, el tema de los militares, con cuyo apoyo cuentan los jefes activos de la milicia ecuatoriana, así como también importantes cuadros que brillaron especialmente en el desafío histórico de 2000, sería 2000, vaya, estoy para las fechas pésimo, ¿no? Pero cuando el ejército ecuatoriano tuvo una valiente, lucida participación, una actoría histórica realmente irrepetible. Y de eso también tenemos que contentarnos. Por eso yo apenas llegué, me permití leer un artículo de Martín Pallares, don Guillermo, en el que él pone en cambio cosas a favor y cosas en contra. Por ejemplo, a Martín y a mucha gente no les ha gustado que el alto mando vaya con uniforme. Tampoco están pidiendo que vayan en calentador, pues no. Pero imagínense, ellos tenían que estar a la altura, digamos, primero de lo que querían reflejar, y seguramente usted tome ese andarivel para el análisis. Porque lo que dice, si me presta el artículo de Martín Pallares. No, por ahí quiere cambiar. Sí. Él dice, para incluso los radio oyentes, don Guillermo, que no nos escucharon a primera hora. Lo que hicieron los militares el lunes no es democrático ni le hace bien al país. Que el alto mando y un importante sector de militares en servicio pasivo asista uniformados y en grupo a una corte de justicia para demostrar solidaridad, entre comillas, con colegas suyos, estoy leyendo literalmente tal como está escrito, que están siendo juzgados, es un inequívoco gesto de intimidación en cualquier sistema de derecho. Pero acá en cambio dice lo otro, ¿no? Por un lado este mensaje de que si hubo alguien que metió la mano en la justicia, es obvio que haya otros que quieran hacer lo mismo. Está acordando. Gonzalo, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, un saludo a todos los radio oyentes de Radio Democracia. La verdad que hay muchos temas que podemos comentar de la vida nacional. Sí. Uno de aquellos es este tema, es donde sin duda alguna nadie ni yo estaremos de acuerdo nunca con la violación a los derechos humanos absolutamente de nadie, pero tampoco estaremos de acuerdo con que hoy se pretendan presentar como caperucitas aquellos que en el pasado fueron realmente lobos feroces que atemorizaron a la sociedad ecuatoriana, y me refiero a aquellos miembros del grupo de Alfaro Vive Carajo. La presencia del alto mando militar en funciones, acompañado de los militares en servicio pasivo, a mí me parece una demostración de respaldo y respeto a aquellos oficiales que, si cometieron excesos, deberían de ser juzgados por la justicia ordinaria, pero no este acto de venganza
institucional contra las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo expresé y ratifico mi solidaridad con la institución de las Fuerzas Armadas y con los oficiales que ahora en funciones, junto con los oficiales en servicio pasivo, han querido demostrar solidaridad frente a unos actos que sin duda alguna no reconocen la verdad histórica del Ecuador. ¿Es verdad que usted felicitó a las Fuerzas Armadas? Bueno, lo acabo de hacer delante de usted, de expresar mi solidaridad y de felicitar un acto que lo considero justo, y por otro lado, yo respeto mucho a Martín Pallares y leo con frecuencia sus artículos, muchos de ellos coincidentes, pero yo creo que tampoco podemos pensar, yo creo que ese evento es la expresión que pudiéramos asimilarla a ese principio jurídico del amicus curiae, el amigo de la corte, que tiene que ver con el evento que se trata y asiste para dar una opinión, en este caso de respaldo institucional. ¿Y cuáles o quiénes son las Caperucitas Rojas? Me he referido con claridad a aquellos que formaron parte del grupo Alfaro Vive y que en la década de los 80 sembraron zozobra e inquietud bajo el título de que ellos querían imponer por la vía de la fuerza sus ideas en una etapa donde el Ecuador vivía en democracia, donde había libertad para organizar un partido político, para participar en elecciones, para formar parte del debate político nacional sin necesidad de acudir al uso de la fuerza y la violencia como lo hicieron en ese momento, y donde legítimamente el Estado ecuatoriano tenía la obligación de defender a la sociedad civil. El señor presidente en este momento se encuentra, entiendo que ya a bordo de la aeronave de propiedad del Estado ecuatoriano que lleva el 001, bueno, creo que hay 2001, no es uno solo, no le he oído que haya puesto 002, 001 hay dos. Bueno, él está de retorno a nuestro país. Y él ha manifestado, está usted de felicitaciones, porque él ha manifestado que entiende que va a ser un candidato de su movimiento el que va a levantar el emblema de Alianza País y se va a coronar como nuevo presidente del Ecuador en el año 2017. Esta declaración la ha formulado a todos los medios del globo porque, claro, hay un entusiasmo periodístico de cubrir todos los actos que Arabia Saudí ha preparado con ocasión de un aniversario o de un evento que para ellos tiene capital importancia. El señor presidente incluso fue visto aquí en los periódicos de hoy y de esta víspera con un gallinón que le han ofrecido en Arabia Saudí, y está sonreído porque no sabe por dónde comenzar. Y yo le gasté una broma al expresidente Bucaram, digo, eso solo para Abdalá, ahí entre paisanos, porque usted recuerda con el presidente Fujimori lo que ocurrió con un plato en el Cusco terrible. Cuy. Eso era con cuy, ¿no? Sí, con cuy. Qué buena memoria tiene usted. Sí, claro que sí. Vea, Gonzalo. A ver, estamos en esto. Quería que solamente un poco cambiar de tema. Mire, ¿Para usted es bueno que el presidente se retire de la contienda? Mire, yo le voy a decir algo, Gonzalo. En mis recorridos por el Ecuador, tanto en la costa, en la sierra, en la Amazonía y en Galápagos, cuando converso con la familia ecuatoriana, con el padre, con la madre, con aquel joven, con aquella madre soltera que tiene que librar una gran batalla en la vida para sostener a sus hijos y luchar contra los prejuicios también de la sociedad ecuatoriana, ¿qué escucho yo? Poniéndose la mano en la parte alta de la frente me dicen, ya estamos hasta aquí, ya basta, necesitamos un cambio
un cambio para vivir mejor. Necesitamos un trabajo fijo, necesitamos oportunidades para sacar adelante a nuestras familias. Parece que el presidente de la República no se ha dado cuenta que el Ecuador está comenzando a vivir una crisis creada por su mala administración, que no previó que el precio del petróleo caería y que era necesario invertir en estabilidad, guardando en época de vacas gordas para la época de las vacas flacas. Ahora resulta que a él, que le gusta vivir un ambiente muy propio, muy particular, desconectado de la realidad, resulta que sus encuestas le dicen que Alianza País ganará las elecciones en el 2017. Por un lado, en buena hora, que vive engañado, para que si piensa así, pues obviamente la estrategia de campaña será una, pero la realidad es que los ecuatorianos aspiran a un cambio en el 2017, aspiran a un cambio para cambiar el modelo de desarrollo del Ecuador, cambiar quien administra hoy al Ecuador. Ya nos hemos dado cuenta que este modelo, como lo dije varias veces en los últimos 5 años en esta radio, querido Gonzalo, y usted me escuchó advertirlo, el modelo correísta, el modelo de la 35, no tenía nada de nuevo. Era un modelo ya aplicado en el Ecuador en la década de los 70 del siglo pasado, que se basaba en los altos precios del petróleo y en el alto y agresivo endeudamiento público. Ya vivimos la crisis de los 80 del siglo pasado, luego de la caída del precio del petróleo y también del cierre del acceso del Ecuador al endeudamiento público en el mundo internacional. Y ha pasado lo mismo. Correa no leyó la historia, Correa no comprendió la historia y ha despilfarrado la gran cantidad de recursos de la última bonanza petrolera que ha vivido el Ecuador. Y ha despilfarrado, digo, porque solo un mal administrador se le puede ocurrir poner $1.200 millones en la refinería del Pacífico sin haber asegurado el financiamiento total de los $12.000 millones que costaba o que cuesta esa refinería. Y hoy tenemos simplemente un pedazo de terreno muy grande en el Aromo, en Manabí, que está nivelado, pero que solo produce maleza. Él sigue hablando de una refinería gigante ahí. Sí, claro. Me refiero al señor presidente. Sí, es que sus ideas ¿Qué esperanzas tiene de financiar aquello? Mire, esa refinería, de acuerdo con la información de él mismo, tiene un valor de $12.000 millones. El Ecuador ya tiene un endeudamiento público de $34.000 millones. De acuerdo con la Constitución, estamos muy cerca al tope del endeudamiento público. Con esos $12.000 millones para la refinería del Pacífico, llegaríamos a cerca de $46.000 millones de deuda pública y excedería en más de $6.000 millones el tope de endeudamiento de acuerdo con el tamaño de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, sin duda alguna son, como alguna vez algún político guayaquileño dijo, son sueños de perros, aquellas grandes ideas que nunca se llevan a cabo. Pero en todo caso, el Ecuador está viviendo una coyuntura que requiere un cambio que es posible, un cambio para generar bienestar para los ecuatorianos a través de una nueva visión que permita dar espacio a la inversión privada, tanto local como internacional, como el medio y el mecanismo para lograr el desarrollo y el bienestar de la familia ecuatoriana. ¿Con un cambio con Guillermo Lasso o un cambio con Lenín Moreno? No, porque Lenín Moreno... Así quedarían las cosas, don Guillermo. Mire, el problema es que quien ha fallado a los ecuatorianos es la lista 35, es Alianza País, con Correa a la cabeza, pero con todos sus integrantes. Lenín Moreno como persona, me parece una persona respetable, divertida y simpática, pero sin duda alguna, con Lenín Moreno lo que le esperaría al Ecuador es la continuidad del modelo correísta, de este modelo estatista que quiere controlar la libertad de expresión, que establece un exceso de impuestos, que establece
que cambia las reglas de juego permanentemente y que no genera confianza para la inversión. Lo que necesitamos es un cambio de visión, no es un cambio de nombre del presidente simplemente, es un cambio de visión, un cambio de visión. ¿Para qué? Para darle espacio a la inversión privada como el sustituto de los dólares aquellos de la industria petrolera que se acabaron, porque el propio gobierno ya nos anuncia que para el 2016 un país petrolero no va a tener dólares la industria petrolera para aportar a la economía ecuatoriana. Así es. Por lo tanto, tenemos que buscar en el mundo exterior nuevas alternativas, y esa alternativa es la inversión extranjera. Escuchaba a Gustavo Pinto esta mañana que decía el Ecuador solo recibe cerca de 700 millones o 400 millones de dólares de inversión extranjera directa, mientras Perú recibe 7.000, Colombia más de 15.000 millones de dólares. El Ecuador, con un cambio de gobierno que genere confianza, con reglas de juego estables que se respeten, pudiéramos recibir no menos de 5.000 millones de dólares y de esa manera sustituir aquellos dólares que por la mala administración de Correa se han perdido de la industria petrolera ecuatoriana. Si es que Lenín Moreno es el candidato de Alianza País, si es que usted le cree al señor presidente de la República y el distinguido público que nos escucha, porque puede asomarse vísperas de las inscripciones a decir: hemos probado con tal y tal compañero y no alcanzan el margen de votación que se requiere para ganar un comicio, de manera que me toca nuevamente sacrificarme. Esto puede ocurrir fácilmente, pero en real, don Guillermo ha dicho estas palabras. No, yo soy despejado del incógnito. Yo digo que no quiero volver a ser candidato, quiero dar paso a nuevas figuras, nuevos cuadros. Sin embargo, estaremos donde vamos a estar. Tenemos una inmensa responsabilidad sobre nuestros hombros, la continuidad de estos proyectos políticos históricos de cambio profundo en nuestra América. Pero sinceramente, como van las cosas, pese a la agresividad de la oposición, cada vez más agresiva, cada vez más violenta, con la complicidad impúdica de ciertos medios de comunicación, te habrá escuchado las grandes protestas en Ecuador. Sí. El día en que mayor número de protestantes hubo en las calles de Quito, llegaron a 5.000. En una ciudad de 2,5 millones de habitantes. Pero en todo caso están tan divididos, ¿no? Tan fraccionados, hay tanta incluso mediocridad, que yo no veo una figura realmente de la oposición que pueda quitarnos la presidencia en el 2017. Entonces creo que algún otro candidato de Alianza País puede llevarnos a la victoria. Lo que consideramos que la oposición está apuntando es a controlar la Asamblea Nacional, porque de esa forma siempre han inmovilizado y chantajeado a los gobiernos de turno. Exa FM. Bueno, el señor Paul Carrasco no necesariamente de la misma línea del señor presidente de la República, pero le hago notar de que él también dice: necesitamos un acuerdo entre todos para ganarle Alianza País. En primer lugar, quiero comentar las declaraciones. Guillermo Lazo, Cadena Democracia. Las declaraciones del presidente de la República desde Riad. Obviamente él con todo su estilo de prepotencia minimiza las acciones de protesta que no solo fueron en la ciudad de Quito, sino también en distintas ciudades del Ecuador: Guayaquil, Portoviejo, Manta, en Ambato, y que sin duda alguna fueron convocadas por los propios ciudadanos, por las propias familias ecuatorianas, quienes salieron a las calles durante varios días a protestar contra un modelo y estilo de gobierno que resta calidad a la democracia ecuatoriana y que ya nos ha traído crisis económica por haber aplicado un modelo estatista basado exclusivamente en los altos precios del petróleo y el endeudamiento público. Me alegro que esté pensando como está pensando, porque entonces la batalla va a ser más sencilla. Pero yo no le creo, como no le cree la mayoría de los ecuatorianos ya. Él va a ser candidato y sin duda alguna él no concibe la vida hoy si no es de presidente de la República, viajando en un avión francés de lujo, reuniéndose con jeques árabes, negando la crisis que ya vive la familia ecuatoriana. Ayer recorrí algunos mercados de la ciudad de Quito y las caseras del mercado me decían: estamos hasta aquí
de la sobretasa arancelaria, de tanto impuesto. Hace un año, una caja de manzanas, de 150 manzanas, costaba $20. Hoy cuesta $40 la misma caja de 150 manzanas. Ya nadie nos compra porque muchos de nuestros clientes están perdiendo el empleo o no les alcanza el dinero para poder comprar a los precios de hoy. Y Correa cree que ha producido un gran cambio en América Latina. Pero vea usted el fracaso de los Kirchner en Argentina. Ya ve a un candidato como Macri que se apresta a ganar las elecciones en la segunda vuelta en Argentina. Ya ve usted Venezuela, el fracaso de Venezuela. Y Correa sigue hablando de que ese modelo es un modelo exitoso. Se les acabó el alto precio del petróleo y hoy no saben qué hacer. Se van a Arabia para tratar de convencer a los países árabes que produzcan menos petróleo. Sí. Cuando en la realidad del Ecuador, un país pequeño, un productor marginal, tiene poca capacidad de influencia en ese concierto internacional. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dar un giro, un cambio a la visión de desarrollo del país. Pero claro, Correa no es capaz de dar ese cambio. La 35 no será capaz de dar ese cambio. Ahora están viendo y buscando el apoyo del Fondo Monetario Internacional, cuando hace pocos años hablaban de que era una institución del imperio. Yo no creo que es ni la casa de Satanás ni el Santo Grial, pero es una institución técnica de la cual ellos despotricaban hasta hace unos años. Ahora quieren hablar de convocar la inversión privada a través de una ley puntual de alianza público-privada que es restringida fundamentalmente a 3 sectores de la economía y niega esos beneficios para el pequeño empresario, el mediano empresario. ¿Y cuáles son los sectores? Mire, en los sectores de puertos, aeropuertos, carreteras, fundamentalmente. Por el Golfo. Pero vaya usted y recorra las calles de Quito, las calles de Guayaquil, las calles de Tulcán, vaya a Huaquillas y usted ve la cantidad de pequeños y medianos empresarios que dicen ya no soportamos tanto impuesto, tanto control, tanto requerimiento de formulario. Necesitamos un cambio, me lo dicen. Y es obvio que necesitamos un cambio de modelo económico, necesitamos un cambio de conductor, porque Correa no tiene otra visión que no sea exclusivamente la del Estado. Él está diciendo aquello, que él no va a ser el candidato, que necesita Alianza País de un cambio. ¿Y usted le cree, Gonzalo? No, pues yo le pregunté primero. Y por otro lado, yo le digo a usted, Gonzalo, voy a usar un ejemplo extremo para ilustrar. Y voy a pedir perdón a usted y a la audiencia si a algunos les parecen exagerados. Pero en la Alemania de 1945, luego de que Hitler cae, ¿alguien se le hubiera ocurrido decirle a Goebbels, hazte cargo de Alemania? No, pues, se tuvieron que ir todos los nazis y tuvo que venir una nueva corriente en Alemania, aquella nueva corriente que ha permitido la recuperación de la democracia alemana y que ha permitido que Alemania se convierta en el gran músculo del desarrollo europeo en este momento. Así es. Por lo tanto, no nos vienen con el cuento de decir, no, es que como Correa es prepotente vamos a poner una cara simpática. No, señor, esto no es solo cuestión de prepotencia y cara simpática, esto es cuestión de que debemos de dar un salto al futuro, ni con las recetas del pasado, ni con las recetas del presente. Pero el Ecuador necesita un salto al futuro en democracia, en economía, pero en el solidaridad. En el tema de cambio de candidato de Alianza País, usted está más bien describiendo la posibilidad de que Vinicio Alvarado sea el candidato porque dice Goebbels. No, yo no estoy refiriéndome a él, yo estoy hablando de manera general en términos de decir, aquí quien ha fracasado es la lista 35 con Correa a la cabeza. Por lo tanto, necesitamos un cambio de número. Ya no va más, me dice la gente, la lista 35. Ya no soportan más el acoso de impuestos, el acoso de trámites, la prepotencia de las sabatinas, las restricciones a la libertad de expresión. Los jóvenes ecuatorianos me dicen, queremos libertad para estudiar lo que nosotros queramos estudiar en la universidad. El señor presidente se cree milagrero por lo siguiente, con todo respeto, no es despectivo.
Él dice que está haciendo realmente en una tormenta el milagro de reactivar la economía ecuatoriana. Lo dijo ayer, la tormenta perfecta le llama. Y dice que en materia económica, él ha tomado medidas para superar este año difícil y las mencionó. Dice que no ha tenido mandatario alguno una situación de esa naturaleza. Es lo que ya llamo la tormenta perfecta. Sin caída del precio del petróleo, sin ningún otro problema, ya sabíamos que el 2015 iba a ser un año difícil. Se nos desploma el precio del petróleo. Eso nos cuesta 7.000 millones en exportación, en una economía de 100.000 millones, es decir, 7 puntos de las exportaciones del PIB. Nosotros no tenemos moneda nacional y se nos ha apreciado el dólar en un promedio de 25%. Con respecto a socios comerciales muy cercanos como Colombia, Colombia nos ha evaluado el peso colombiano en 60%. Entonces eso es triturar la economía. Es la tormenta perfecta. Pese a eso lo hemos hecho muy bien. Hemos tomado medidas emergentes, creativas, salvaguardias a nuestros productos, amnistía tributaria que permitió recoger varias centenas de millones de dólares adicionales en impuestos. Hemos diversificado las fuentes de financiamiento, pero ha sido muy duro. Con respecto a recesión, depende cómo la defina, ¿no? La definición mínima es 2 trimestres consecutivos de crecimiento, claro. Pero depende con respecto a qué, si con el mismo trimestre del año anterior o el trimestre precedente. Nosotros ya hemos tenido esos 2 trimestres consecutivos de aparente crecimiento. Digo aparente porque son cuentas temporales y todavía están en el margen de error estadístico, ¿no? Pero esperamos tener un crecimiento leve a final del año. Ojalá que las cosas no se compliquen, pero como vamos, de todos modos vamos a crecer poco, pero crecer 0.4%. Sin embargo, pues, insisto, depende cómo define recesión, pero algunos ya hablan hasta de crisis. O sea, crisis es algo mucho más grave que todavía, gracias a Dios, no ocurre en el país. Y esperamos que no ocurra. Teníamos récord histórico en inversión pública, tenemos la inversión pública más alta de América Latina. La inversión pública seguirá siendo alta, pero no tan alta como antes. Tenemos que ajustarnos a las nuevas realidades. Nadie niega aquello. Pero algunos, sobre todo los opositores, dicen, redujo gasto público, significa que estaba gastando, desperdiciando. Y por supuesto que el país tiene que ajustarse a las nuevas realidades. Hay un principio de economía que dice, cuando usted tiene un problema, un choque externo en este caso, temporal, tiene que financiar. Cuando ya ve que es permanente, puede perdurar en el tiempo, ya de más larga duración, tiene que ajustar. Y eso es lo que hemos hecho para el 2016. Exa FM. Bueno, el señor presidente, según nuestros cálculos, debe haber ya abordado su viaje, la aeronave, para su viaje de regreso. Y allí yo le voy a hacer una apuesta que le está viendo este momento a través de nuestro sistema internacional. Le voy a hacer una recomendación al presidente de la República. Tan pronto se baje del avión, tome su auto y se vaya a recorrer los mercados de Quito. Y ahí va a ver cómo se vive ya la crisis en el Ecuador. Mire usted, el gran problema que tiene la sociedad ecuatoriana es la falta de empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la fuerza laboral del Ecuador, de la población económicamente activa, viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Y por lo tanto, sus condiciones de vida son condiciones de vida precarias. Y todos aspiran a un trabajo fijo que les permita cobrar quincena, cobrar a fin de mes y hacer predecible, razonablemente predecible, el futuro de la vida de su familia. Si él va a los mercados de Quito, podrá conversar con las caseras y ellas le van a contar la realidad de lo que sucede en la economía ecuatoriana. Permítame. Cómo están vendiendo menos sus productos porque los precios han subido, cómo cada vez menos gente va a los mercados, o cuando va compra menos porque no le alcanza el dinero. Y cuando el problema es la falta de empleo, ¿cómo vamos a poder crear empleo en el Ecuador con un crecimiento tan magro de 0.4% cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando organismos internacionales prevén un decrecimiento del 0,1% para el año 2015 en el Ecuador? Correa está viviendo en la nube rosada.
Por lo tanto, eso de volar en un avión francés de lujo comprado con el dinero de los ecuatorianos, lo desconecta de la realidad, lo desconecta de la situación real que vive la familia ecuatoriana. A él le ha tocado. Usted no debe desconectarse también del joven ecuatoriano que reside en la capital de la República. No sé si en otras ciudades o en la urbe guayaquileña sea lo mismo. Muchachos de ambos sexos, entre 15 y 30 años, óigaseme bien, no tienen ni acceso a las universidades, ni al trabajo, ni empleo. Pero claro, pues. ¿Y qué quiere que hagan de aquí para adelante? Ya verá usted con el facilismo que crearon para que este país sea un sendero de tráfico de droga. ¿A qué se dedican estos jóvenes frustrados por las circunstancias de no poder matricularse en una universidad y a la par no encontrar un sitio de trabajo? Esos muchachos me están aplaudiendo por esta pregunta. Pero mire, Gonzalo, lo que usted acaba de describir es lo que yo escucho no solo en Quito, lo escucho en Guayaquil, lo escucho en Ambato, lo escucho en Huaquillas, lo escucho en todos los lugares del Ecuador, en la Amazonía, en todos los lugares de la costa, de la sierra, de Galápagos. Ayer estuve aquí en el mercado de Iñaquito y una joven de clase media, conversando, le preguntaba, ¿qué crees tú que debe de cambiar en el Ecuador? Y ella me dice, el libre acceso a la universidad. No podemos estudiar en la universidad lo que nosotros queremos estudiar en la universidad. Hay que reconocer que han tomado algunas buenas decisiones, ha mejorado la calidad de estudios en la universidad, pero han exagerado en los controles estatales al punto que se le resta libertad a un joven de estudiar lo que él quiere estudiar en la universidad. Y por otro lado también me dicen, no hay trabajo, no hay empleo, no podemos desarrollar una actividad. En cantones muy pequeños del Ecuador, los padres y las madres de familia me dicen, vea, estamos preocupados con nuestro hijo de 19, de 18 años, terminó el colegio, no tiene acceso a la universidad, no hay trabajo y se nos pierden y se nos dañan caminando por las calles. Y por otro lado, algunos me dicen, bueno, si quiero estudiar medicina, me aprueban medicina, pero me asignan una universidad tan lejos de la casa de mis padres que no tengo dinero ni para el transporte, ni para sostenerme en un pequeño departamento en el lugar donde me asignaron la universidad. ¿Qué haría usted por esos chicos si estuviera en Carondelet? Mire, tenemos que devolver la libertad a aquellos jóvenes. Hay que continuar con un proceso de mejora de la calidad de educación superior en el país. No hay que negar que algunas cosas se han hecho bien, pero tenemos que devolver la libertad de aquellos jóvenes. Y estos problemas no solo pasan a nivel universitario, en el sector agrícola del Ecuador, a nivel de los niños. Me dicen, nos están cerrando las escuelas comunitarias y muchos niños tienen que caminar 2, 3, 4 kilómetros diarios para ir a las escuelas que están en las zonas urbanas. Por favor, no nos hagan esto, porque los chicos de alguna manera, los niños se desaniman, desertan, o en un momento dado la familia se divide porque tienen que enviar a vivir a los niños con parientes en otros lados. La contraparte es que estos chicos quieren estudiar periodismo o quieren estudiar abogacía. Mire, Gonzalo, lo que sucede en materia de salud. Cuando yo visito a la familia ecuatoriana y converso con el padre y la madre y me cuentan que un miembro de familia se ha enfermado y que lo llevan a un centro de salud público, le diagnostican gripe y le dan paracetamol. Le diagnostican un problema en el estómago, le dan paracetamol. Tiene una enfermedad en el hígado, paracetamol. Tiene cáncer, paracetamol. Como una expresión de que no hay medicinas en los centros de atención de salud públicos en el Ecuador. Y eso sucede muy especialmente en los cantones pequeños, en las zonas rurales del país. Vea lo que ha sucedido en materia de camas en clínicas y hospitales del Ecuador. De acuerdo con estándares internacionales, deberíamos de tener
2 camas cada 1000 habitantes. Sí. El Ecuador tiene 16 millones de habitantes, deberíamos de tener 32.000 camas en clínicas y hospitales. Solo tenemos 24.000. Hay un déficit de 8.000. Por eso ve usted estas escenas en muchas ciudades del Ecuador. ¿Y quiénes han comprado paracetamol en tan grandes cantidades? Eso no lo sé, pero habrá que investigarlo en su momento. ¿No es el precandidato de Avanza? Habrá que investigarlo en su momento. Habrá que entregar toda la información a la justicia. Pero sigamos con las clínicas clínicas y hospitales del país, Gonzalo. Vea usted, ¿cuánto le hubiera costado al Ecuador cubrir ese déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales? Alrededor de 1.200 millones de dólares, la misma cantidad de dinero que han votado en lo que ellos llaman la refinería del Pacífico. Y Correa nos habla como que él ha hecho un buen trabajo. No, usted ha hecho un muy mal trabajo. Lograr crecimientos económicos del 4, del 5 con precios de petróleo de 100. Lo revelan y lo presentan como un mal administrador. El Ecuador necesita largos periodos de crecimiento con números cercanos al 10% para poder crear empleo, para generar oportunidades para la familia ecuatoriana. Y eso, aunque no le guste a Correa, solo es posible con la inversión privada, la inversión internacional. Y para lograr esa inversión internacional hay que portarnos serios, hay que generar confianza, la confianza que no genera Correa, que no genera su gobierno, que no genera la lista 35, para convocar a los capitales extranjeros, para llevar a cabo reformas tributarias que estimulen la inversión. Desde el año 2008 le venimos diciendo que el impuesto a la salida de divisas es realmente un impuesto al ingreso de capitales al Ecuador. Sin embargo, necios siguen con sus ideas equivocadas y hoy que cae el precio del petróleo se dan cuenta que el sector privado es fundamental para el desarrollo y pretenden que con una sola ley de alianza público-privada, que tiene además muchas debilidades, entonces ya va a venir el capital privado. No, señor, con toda la experiencia de trato de Correa a la Oxy, que primero dijo que eran traidores a la patria aquellos que lleguen a un acuerdo con la Oxy, ¿no es verdad? Obligó como candidato y luego como presidente a simplemente terminar el contrato con la Oxy. ¿Y ahora qué le dice a los ecuatorianos? Que el mejor camino y la mejor salida es llegar a un acuerdo amistoso con la Oxy. Por eso es que ya no se le cree a Correa, porque un día dice una cosa y luego dice otra cosa, y esos cambios de opiniones y esos vaivenes de un lado a otro generan desconfianza. Embobado al pueblo. Mire, Gonzalo, si usted me acompañara, y muchos de los que me escuchan me acompañan en los recorridos con ese por el estilo Ecuador, lo tiene embobado a la ciudadanía. No está embobado de nada, está absolutamente claro. Me hablan y me dicen, necesitamos un cambio. Basta de Correa, basta de la 35, queremos trabajar, queremos empleo, queremos llevar adelante ¿En nuestros intención de pequeños voto negocios. usted ya le gana al presidente? Mire, yo no tengo tiempo, Gonzalo, de ver encuestas, con toda sinceridad. Yo lo que me estoy preparando es para la gran encuesta nacional de febrero del 2017. Eso es lo importante. Ahí daremos, para algunos, una gran sorpresa. Para otros, están conscientes que estamos haciendo un gran trabajo de recorrido por todo el país. Y claro, ganaremos, porque no es lo que nosotros queremos, es lo que quiere todo el pueblo ecuatoriano, que dice, queremos un cambio, queremos trabajo, queremos oportunidades. Lo dice el padre, lo dice la madre soltera, lo dicen los jóvenes, lo dice la casera del mercado, lo dicen los obreros, lo dicen los trabajadores que no tienen empleo, Gonzalo, lo dicen los pequeños empresarios, porque el gran empresario, que también reclama un cambio, tiene resortes y mecanismos para sobrevivir en la crisis, pero el pequeño empresario, el ¿quiere ser un empresario, Mauricio Macri? Yo no pretendo ser nada más que lo que soy, y lo que pretendo es trabajar para los ecuatorianos, trabajar para transformar positivamente la vida de la familia ecuatoriana, para dar un salto hacia el futuro, para que el Ecuador
vuelva a vivir en plena democracia, donde no tengamos duda de la independencia de poderes, donde la justicia actúe Pero no es de manera parecido el panorama profesional. político electoral de Argentina y Ecuador o a la inversa de nuestro país con Argentina. Mire, lo que le puedo decir es que la corriente en América Latina nos demuestra claramente que la teoría del péndulo está funcionando en este caso de este sistema y modelo populista, porque yo no quiero hablar de izquierda. De alguna manera hay una izquierda muy seria, respetable, responsable y prudente. ¿Dónde se encuentra? No me dirá que en el Partido Socialista, Yo creo que en una parte de él. No, yo quiero hablar con respeto a mucha gente en el Ecuador que inicialmente estuvo con Correa y que hoy se ha dado cuenta que Correa los ha decepcionado. Se definen de izquierda, pero en esencia son seres humanos responsables, prudentes, gente seria. El péndulo va desde este modelo populista que ha caminado por América Latina, que ha vivido de los altos precios de los commodities, de altos precios del petróleo, de la soya, de los minerales, y que ahora que han bajado los precios, se da cuenta que simplemente han sido unos malos administradores de una gran bonanza. Llega la época no de crisis del precio del petróleo. Vea Gonzalo, en el 2007 el precio internacional del petróleo era de $50 el barril. Y en el 2007 nadie hablaba de crisis en el Ecuador. Nadie dudaba de la permanencia de la dolarización. Y la industria petrolera ecuatoriana producía cerca de $7.000 millones para la economía ecuatoriana. Alrededor de $7.000 millones. Ahora el precio del petróleo ha bajado a 45. Apenas un 10%. Y ya en el Ecuador se vive una crisis. Ya algunos técnicos debaten sobre la permanencia o no de la dolarización. ¿Debido a qué? A un mal administrador que ha quebrado a la industria petrolera ecuatoriana. Vea usted, en el 2007 se producían 535.000 barriles diarios de petróleo. Hoy, ¿cuántos se producen 9 años después? 535.000 barriles diarios de petróleo. No ha sido capaz de incrementar la producción petrolera. Por otro lado, él mismo presenta un cuadro donde prácticamente los costos de producción de las empresas públicas consumen la totalidad, casi la totalidad de los ingresos por producción petrolera. ¿Debido a qué? En el 2007 el costo de producción era de $9 el barril. Ahora es de $27. Ha sido tan mal administrador que ha permitido que se triplique el costo de producción del barril de petróleo. Bueno, pero por lo tanto, a la administración no es Correa... que el sector petrolero ya no contribuye a la economía ecuatoriana porque bajó el precio del petróleo. No es verdad, es por la mala administración de Correa que no ha controlado los costos de producción de la industria petrolera, que se puede rehabilitar, claro, pero con un cambio de gobierno, con un cambio de visión, para que sean técnicos y no políticos los que administren la industria petrolera ecuatoriana. Pero sí parece que eran fumado alguna cosa, porque tantas cosas en coincidencia en una coyuntura tan complicada le hace pensar a él de que es víctima de un destino funesto que le vino y le agarró en pleno camino de éxitos, y entonces no quiere reconocer para nada que se gastó toda la plata, que no construyó un fondo de reserva, que las cosas que gastó en infraestructura bien gastadas, lo otro es repugnante, y allí han salido miles y miles de nuevos ricos, no miles, centenares de nuevos ricos, ¿no? Pero el presidente, ¿en qué se ha equivocado para estar este momento el Ecuador en lo que está? Se equivocó en su modelo. Puntualmente, si es tan amable. Es la última pregunta. Es que él pensó que el precio del petróleo iba a estar en más de $100 eternamente. Ya. Nunca quiso escuchar a aquellos economistas y a aquellos ecuatorianos como yo que le advertíamos que el precio del petróleo no seguiría tan alto eternamente y que debería de tomar precauciones para crear mecanismos que generen estabilidad a la economía ecuatoriana. Había un jeque árabe que pronosticaba que el petróleo se iba a ubicar en $200 y ahí iba a quedar por muchos años. Fue presidente de la OPEP también. Sí, pero aunque Yamani es el apellido. Aunque yo escuche eso,
siendo presidente del Ecuador, yo hubiera creado mecanismos, resortes de protección que le den estabilidad a la economía ecuatoriana. ¿En qué consisten esos resortes? Mire, si esto lo entiende un ama de casa, lo entiende un padre de familia sencillo. Cuando usted se saca la lotería, sabe que la lotería no es para siempre. Entonces usted primero no deja de trabajar. Es decir, en el caso del gobierno no debió haber dejado de impulsar al sector privado y promover la inversión internacional en el Ecuador. En segundo lugar, la lotería pues se guarda un poco, se gasta en lo fundamental, se guarda un poco para la época de las vacas flacas. Y en cuanto al gasto, se prioriza, no se lo despilfarra. ¿Qué necesidad tenía el Ecuador de construir aquel edificio de la UNASUR, por ejemplo? ¿Qué necesidad tiene el Ecuador, un país pobre, de tener 2 aviones presidenciales por un costo de más de 90 millones de dólares? ¿Acaso que el presidente de la República se va a desmayar por viajar en un avión de línea? Es que también necesita, el canciller Patiño también requiere. Pero ¿de dónde sacan estos pujos para que un país pobre tenga que financiarle estos lujos? No puede ser. Mire lo que pasó alrededor del 2013, cuando el presidente aparece y dice, no puede ser que se esté importando carne para hamburguesas, por lo tanto prohíbo la importación de carne para hamburguesas. ¿Cuánto importaba el Ecuador? 5 millones de dólares al año. A renglón seguido, él gira un cheque por el equivalente de 11 años de importación de hamburguesa para comprarse el avión francés presidencial. Eso es una indelicadeza con el pueblo ecuatoriano. Es una absoluta y total indelicadeza. Un presidente tiene que actuar como un buen padre de familia. Primero comen los hijos, la esposa, y después come el padre si es que alcanza. Pero no es esto de que primero se satisfacen sus necesidades y después las necesidades del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, yo le digo, Gonzalo, en mis recorridos por el Ecuador, la frase típica es, necesitamos un cambio. Basta de la 35, basta de Correa, necesitamos un cambio en el Ecuador. Pero no refieren su nombre. Bueno, Gonzalo, no me gusta hablar de mí, Yo me estoy preparando para febrero del 2017, no he tenido ningún pelo en la lengua para reconocerle a usted y a algunos periodistas cuando me preguntan, ¿será candidato? Yo contesto, sí, seré candidato. Sí. Buscaré la nominación del movimiento Creo, buscaré el apoyo de algunos movimientos y actores políticos que forman parte de Compromiso Ecuador y que han aceptado una alianza para luchar por la consulta popular en contra del proceso de enmienda que se tramita en la Asamblea Nacional y que buscamos gobernar el Ecuador. ¿Para qué? Para que regrese la prudencia, la racionalidad, para devolver democracia al Ecuador, para volver a transitar por los caminos de la prosperidad, de la racionalidad, para poder reconocer que necesitamos transformar positivamente la vida de muchas familias ecuatorianas cuyos padres no tienen trabajo, cuyas madres no tienen trabajo, cuyos jóvenes no tienen trabajo y tampoco van a la universidad. ¿Usted cree que se puede ganar unas elecciones sin transparencia electoral? ¿Se pueden ganar unas elecciones sin que hayan las garantías suficientes para que no echen a andar algún antojadizo esquema que defraude las aspiraciones de la mayor parte? No lo van a poder hacer, Gonzalo. Estamos trabajando también en crear un mecanismo de control electoral para evitar un fraude. Y estamos trabajando en términos generales. No le voy a adelantar los detalles ni en términos generales por razones estratégicas. Requiere de un gran contingente humano, requiere de tecnología, requiere de logística, pero tenemos que llevarlo a cabo. En el camino vamos aprendiendo, Gonzalo, y obviamente estamos organizando un buen sistema de control electoral que no va a ser útil solo para el movimiento Creo, sino para todos los participantes en la contienda electoral. ¿Qué le dice el rostro, si usted sabe interpretar los rostros de las personas? Y usted lo sabe. Su padre, entiendo que tenía esa virtud. Así es.
¿Qué le dice el presidente del electoral, el cuencano? Bueno, es una persona en la que no se puede confiar, por eso estamos trabajando en un sistema de control electoral. Él es el muchacho de Alianza País, el muchacho de la 35, el muchacho del presidente Correa. Y ya vimos cómo en la consulta popular él negó 2 pedidos de consulta popular porque se lo ordenó el presidente de la República. ¿Le va a poner un ojo visor entonces? El ojo visor se lo tenemos puesto ya desde algunos meses atrás y estamos trabajando en un sistema de control electoral para que el muchacho de la 35 no pretenda hacer fraude como ha venido haciendo durante este tiempo. El doctor Gonzalo Ortiz, la licenciada Talía Flores y Flores, periodistas de real significación en la cadena Democracia, después de instantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por esta oportunidad. Para mí siempre un honor estar en Radio Democracia. Un saludo para todos aquellos que nos escucharon, que lo tengan claro. Estamos trabajando por ese cambio para mejor, sí, para que la familia ecuatoriana encuentre el camino de la prosperidad. Le pongo la factura a nombre de Cuñas del Cambio. Un abrazo, Gonzalo, muy amable.